Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos a toda la audiencia. Quiero decirle que necesito aclarar sobre la lección de la semana pasada titulada Solo Fe o Solo por la Fe. Aclaro, no podemos pensar ni tan siquiera por un solo momento creer que podemos ser justificados por una fe sin fruto. Es verdad que somos justificados solo por fe, pero no por una o con una fe que esté sola. Eso fue lo que Santiago quiso decir, que si dices que tienes fe y no tienes obra, no tienes fe salvadora o que te pueda justificar. Porque la fe que justifica, o conocido como la fe salvadora, siempre se manifestará en una vida cambiada con fruto de justicia. Pero esa obra de justicia, aunque es fruto de la fe, nunca es la base, repito, nunca es la base de mi justificación o de vuestra justificación. Porque esa obra nunca es suficiente, buena, para satisfacer la santidad de Dios. Quería sacarme eso del pecho. Solamente la obra de justicia que es suficiente buena para llevarnos al reino de Dios es Jesús. Y solo Jesús. Y cuando digo solo Jesús, no estoy diciendo o no estoy hablando sobre los Jesús solos. También debemos decir esto. La iglesia no puede salvarte, ni puede salvarme. Los sacramentos no pueden salvarnos. Mis buenas obras no pueden salvarme. Ni aun mis penitencias tampoco. Solo Cristo nos puede salvar y nos salvará. Amén. Si ponemos nuestra confianza en Él solo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Otra cosa. No se puede pretender que hemos de tener paz con Dios solo cuando lleguemos al cielo, como muchos enseñan. La iglesia tiene paz con Dios ahora mismo. Nosotros tenemos paz ahora con Dios ahora mismo. Estamos en un estado de reconciliación desde el momento que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Santo. Nuestros pecados fueron perdonados. Diga amén conmigo. Fuimos adoptados a la familia de Dios también. Amén. Eso es, si creemos en lo que dice Juan, su capítulo 1 y su verso 12. No tenemos que pasar por el proceso buscando nuestras propias justificaciones, hermano, para alcanzar todo lo que hemos mencionado. Amén. Amén. Es más, no podemos mezclar obra con fe, ni pensar o creer en hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Amén. En el día de hoy queremos hablar sobre la doctrina sobre solo gracia. Pero antes, la doctrina de justificación solo por fe es una verdad y necesita que se le dé una clara interpretación como la que le hemos dado. ¿Por qué? Porque el principio de solo fe no se puede entender debidamente, correctamente, hasta no verse de forma más amplia en conjunto con el principio de solo o sola gracia.
Y esto de sola gracia y solo fe y solo escritura, tenemos que entender que esto hablo con nuestros hermanos o nosotros los protestantes. Tú eres un protestante, yo soy un protestante. Gloria a Dios. Es que no se puede realmente entender la doctrina protestante de solo fe a menos que se comprenda la otra parte detrás de las cortinas, es decir, sobre la doctrina de solo gracia. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Muy importante lo que he acabado de decir. Surge la pregunta, ¿cuál es la fuente o el estado o de la fe de la cual hemos hablado? ¿De dónde viene la fe? ¿Y cuál es su estado? Esa ha sido siempre la cuestión. Es fe el medio por el cual el hombre recibe la justificación dada por Dios. Y eso se le decimos sí. En otra palabra, un amén. ¿O es una condición de justificación que le corresponde al hombre para cumplir o para cumplirla? Pues no. Notemos la diferencia, ¿verdad?, de las dos formas en las cuales le he presentado sobre la fe. Repito, ¿es pues la fe dada por Dios? Contesta nuevamente, sí. ¿O es simplemente una condición para nuestra justificación que Dios no provee, pero que nosotros tenemos que proveerla para que podamos ser redimidos? Rotundamente, no. Y usted dirá, bueno, que mucho repite el hermano Ramón lo mismo. Es que tengo que hacerlo. Porque la iglesia, nosotros los creyentes, muchos de nosotros no queremos aceptar lo que dice las escrituras. Eso es así. O si la recibimos la enseñanza o la doctrina en forma leve. Y ahí puede traer mucha equivocación de interpretación y de aceptación. Mire, dos personas pueden afirmar la doctrina de la justificación solo por fe, de forma que uno de esas dos personas puede decir, la fe por la cual yo soy justificado es un don de Dios, ¿ve?, en forma afirmativa. Otro puede decir, bueno, yo creo que la justificación es un don de Dios, seguro que soy justificado solo por fe. Pero él continúa o ella continúa diciendo, pero la fe es algo que tuvo que ver con algo que yo hice. Eso está mal. Hay una grande contradicción en relación a solo por fe. ¿Y cómo lo hace cuando añaden la parte de tuvo que ver con algo que yo hice? Bueno, pues seguro añadiéndole obras, contradiciendo lo que dijo anterior. ¿Es la salvación un don de Dios? Repito, ¿es la salvación un don de Dios? Contéstelo usted. ¿O la salvación tiene que ver con algo donde el hombre contribuye hacia la salvación? No way. No way, dice mi esposa. ¿Es la salvación totalmente de Dios? Es más, voy a cambiarlo. ¿Es la salvación gratuita totalmente de parte de Dios? Seguro que sí. ¿O depende de algo que tú o yo tengamos que hacer? No. Para alcanzar la salvación. En ninguna manera. Rotundamente no, decía mi amigo. Si nuestra salvación es totalmente de Dios, o finalmente la salvación depende en algo que hagamos por nosotros mismos.
si es la segunda parte, la cual dije que depende de nosotros mismos, estaríamos convirtiendo la fe que profesamos en obras de méritos y estaríamos regresando al cuarto siglo. No se olvide, al cuarto siglo estaríamos regresando. Mire, sobre la doctrina de solo gracia, cercana, que está cerca y está relacionada a la doctrina de sola fe. Amén. La doctrina de solo gracia. Existen dos conceptos teológicos principales por la cual el término solo gracia es aplicado. Número uno, la doctrina del pecado original. Y en segundo lugar, la doctrina de la elección. Aleluya. Hablemos por unos momentos antes de terminar sobre estos dos puntos. Tanto el pecado original como la elección son dos doctrinas gemelas que se parecen, twins en inglés, relacionada a la idea de que, o a lo que se conoce como solo gracia. Durante el cuarto siglo, repito, es decir, 400 años después de Cristo, hubo un credo, una oración que decía: oh Dios, concédenos lo que ordenaste y manda y ordena lo que deseas. Hubo un acuerdo en la parte segunda, ¿verdad?, de la oración, que afirma, o conforme a ello, afirmando que Dios tenía y tiene el derecho de imponer sus obligaciones, es decir, leyes, a las criaturas que Él había formado a su propia imagen, cosa que ustedes saben. También se aceptó que Dios era moralmente soberano, que usted debe de aceptarlo también, en el sentido que Él es quien impone toda ley. Que la ley no somos nosotros los que la creamos. La ley viene de Dios. ¿Sabes qué? Hasta aquí no hubo problema, o no ocurrió problema a refutar, o bueno, no hubo problema en la segunda parte ¿verdad?, de la oración o el credo. El problema ocurrió en refutar la primera parte de la oración. Yo te voy a decir que la parte más importante del credo o de la oración. La pregunta era: ¿por qué pedir a Dios que nos conceda lo que Él ordenó? Ya que el conceder es un don. El contraste surge sobre el pedir a Dios a que nos conceda lo que Dios haya ordenado. Siendo, repito, amén, que el concedernos sería un regalo, un don. Pues precisamente Dios está ordenando a todos nosotros desde el principio, a los hombres, a que se haga, ¿verdad?, lo que Dios ordenó sin el don. Bueno, pero sin el don jamás podrá lograrse. Se entiende que Dios, después de la creación, da su ley a los hombres. ¿Con el propósito de qué? De que el hombre pudiera reflejar a Dios. Eso también usted lo sabe. Porque Dios es santo y fuimos creados con el mandato de ser santos, justos y ser perfectos. Pero en su caída, o en la caída del hombre, se arruinó, cayendo en su estado corrupto, el cual ya no sería posible para que todos los hombres pudieran obedecer todos los mandamientos de Dios
y moralmente no eran capaces, ni moralmente tenían ya la habilidad para vivir una vida perfecta. De la única manera que pudiéramos ser justos sería mediante la ayuda de Dios, es decir, a través del don de la gracia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.